Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ya estamos en esta tercera gran transmisión del día de hoy desde INDECAP y hoy estamos para una transmisión gratuita en vivo para todos ustedes. En ningún momento se va a cortar esta transmisión y bueno, pues estamos aquí para llevar a cabo la presentación de un gran libro denominado Manual de Extradición. Para ello, dentro de las voces del derecho que coordina y dirige mi querido Shell Rodríguez y que ha tenido a bien convocar a mi querido doctor Rodolfo de la Guardia García, evidentemente conocido por todo el foro jurídico, y bueno, él es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo y es el autor de este gran libro, mi querido Shell, en donde el doctor nos va a platicar un poquito de lo que todos podremos encontrar en este libro del Manual de Extradición. Bienvenido como siempre, Shell. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, maestra. Quisiera comentar, maestra, que este libro, más allá de tener algo teórico, es algo práctico, maestra. Inclusive en la portada dice, teoría y práctica en el procedimiento de extradición pasiva contiene pautas de audiencia. Contiene 5 capítulos, maestra, y ahorita el doctor Rodolfo nos va a comentar al respecto, pero es un libro muy interesante, maestra. De verdad, gracias por la oportunidad. No, al contrario, para nosotros siempre va a ser un gusto recibir a alguien de la calidad como el doctor Rodolfo de la Guardia y que nos hable un poquito. Y fíjese, doctor, esto es bien interesante porque usted sabe que el público que conforma el Foro Jurídico de INDECAP, pues en su gran mayoría es gente que está operando todos los días. Y este manual que usted nos trae, pues nos va a servir mucho porque además es un tema que casi nunca hablamos en INDECAP. Entonces, qué bueno que lo pone sobre la mesa, qué bueno que lo trae con nosotros y esperemos que lo podamos trabajar en un taller, mi querido doctor. Pues bienvenido como siempre y el escenario es suyo, por favor. Muchísimas gracias, buenas noches. Primero, estimadísima Cristina, es un privilegio estar en INDECAJ nuevamente. Eh, Desde luego los sigo en las redes, los sigo la gran actividad que hacen tanto en INDECAJ como de manera particular tus esfuerzos, Cristina, por el tema de la academia y de compartir. Felicidades, no había tenido la oportunidad, lo hice en privado, lo hago ahora en público por los reboes, por llegar a esas metas tan importantes que es no solamente compartirlo, sino también tener el reconocimiento. Querido Excel, como siempre, muy movido en tus ejercicios profesionales. Te agradezco la actividad, el interés que hayas tenido en esta obra, en esta segunda edición. Bueno, ¿qué buscamos? También agradecerle a Oscar Miranda, al maestro Oscar Miranda, seguramente nos va a poder acompañar en algún momento posterior. Ya sabemos que estos sistemas y las computadoras no tienen palabra de honor, pero ¿qué puedo comentarles de esta segunda edición? A ver, lo primero que tendría que identificar es que esta segunda edición es un esfuerzo actualizado, un esfuerzo que busca que no quedarse estancado en el primer ejercicio, que también lo presentamos aquí en INDECAJ, en el escenario de solamente estar platicando de lo que es un dogma y un poco del procedimiento del sistema de extradicional. En aquella primera edición, el esfuerzo era aterrizar el concepto de la figura, conocer las clasificaciones, inclusive indagar lo que es la extradición en algunos otros sistemas contemporáneos y del derecho comparado, Estados Unidos, España, Australia. Esta segunda edición, además de estar actualizada con los criterios de jurisprudencia que han venido renovando al procedimiento y al sistema extradicional, identifica también lo que ya Excel decía, unas pautas, pero no unas pautas como una forma solemne de resolver o de ganar un asunto, sino lo que incluye en la obra en esta segunda edición es unas pautas con un propósito muy importante que nuestros colegas, nuestros amigos de INDECAJ, quienes nos ven en sus redes, a los cuales aprecio el interés por estar en esta sala virtual y en esta transmisión, eh, conozcan cuáles son el momento a momento de cada una de las audiencias del procedimiento de extradición. Debo de decir, lo platicaba yo en algún momento con Excel, que todas las audiencias que se transcriben en la obra son reales, con permiso de los clientes, de las personas reclamadas por otros países,
Evidentemente cambiamos el nombre para hacer protección de datos personales, pero todas las audiencias son reales, así que no es que hayan salido de mi conocimiento o de mi apreciación o siquiera del cómo creo yo que deberían ser, sino de debates reales en el contexto de las audiencias de extradición. Y por eso es que estas pautas, yo lo digo en la obra, no te van a ayudar a ganar un asunto, pero sí te van a decir cómo puedes hacerlo. Porque todos los asuntos son diferentes, Excel, Cristina. Es imposible que uno que piense que va a saber cómo se va a llevar a cabo el debate, lleve unas pautas y sugiera, estime que pueda tener éxito. No, porque la teoría del caso en materia extradicional, como también se sugiere en esta segunda edición, es movible. Todos los casos son diferentes. Y por eso es que estas pautas, estos lineamientos, lo que indican es precisamente qué hacer y, si me lo permiten, qué no hacer en el caso de cada uno de los debates. Miren, por ejemplo, en el procedimiento de extradición hay por lo menos 5 audiencias identificadas. Una primera audiencia es aquella en la cual se notifica la ejecución de la detención provisional con fines de extradición. ¿Qué es la detención provisional con fines de extradición? Pues es una medida cautelar hasta por 60 días. Es la detención de una persona por 60 días, contra la cual no existe una forma de revisión o no existe una forma de aminorar esta gravedad de la detención. ¿Por qué? Porque su fundamento es constitucional. El 119 dice de la Constitución, la persona que se ha detenido con motivo de esta detención provisional como medida cautelar, como medida urgente. Ojo, medida cautelar, no la confundamos con la medida cautelar en el contexto del proceso penal, sino como una medida de urgencia para evitar que una persona que se encuentra en México pueda huir de la justicia cuando un país extranjero la ha localizado en territorio nacional. Entonces, esta primera audiencia tiene sus características, tiene sus vicisitudes, y por eso en este primer lineamiento, en esta primera pauta, lo que sugerimos es, a la luz del dogma que ya en 3 capítulos previos hemos expresado, hemos intentado explicar de manera pausada, poder establecer por qué en ese debate tiene ciertas características, no invitando a nuestros amigos del foro a no confundirlo como derecho penal, a no confundirlo como una detención, como una medida cautelar, como un ejercicio del derecho penal. Y por eso es que cada una de las audiencias tiene una lógica y un concepto específico. Una segunda audiencia de la cual nos hacemos cargo y que también con abundancia platicamos de manera teórica y luego lo hacemos de manera práctica con esta simulación textual, así lo simulo. Más que una pauta, es una simulación de audiencia a través del texto. Es la audiencia de la notificación de la petición formal. Aquí sí ya hay un debate serio. Aquí sí ya hay una forma de controversia, de control horizontal, del conocimiento de la petición formal, de cómo pedir la libertad de tu cliente en materia de extradición, cómo y cuáles son las aristas del debate. Es muy sencillo confundirlo. La materia de la extradición no es derecho penal, es un derecho administrativo con una fase judicial, ciertamente con una intimidad del derecho penal, del derecho procesal penal, conocer el estándar probatorio que debe de haber en una opinión jurídica en materia de extradición. Una tercera audiencia, la audiencia tal vez más importante después de la segunda, que es obtener la libertad, una medida menos gravosa, es la audiencia de excepciones. Y esta audiencia de excepciones es precisamente cuando nosotros, los defensores, nos hacemos cargo de decirle al juez de control en esa etapa judicial por qué nuestro cliente no debe de ser extraditado. Y esa audiencia de excepciones tiene características también muy importantes. ¿Cómo verbalizar la excepción? ¿Qué es una excepción? ¿Cuáles excepciones están en la ley de extradición? Y cómo probarlas. Tercera audiencia,
medios probatorios. ¿Cómo después de haber ejercitado el derecho a una adecuada defensa, de haber establecido, verbalizado las excepciones, ofertado los medios de prueba, cómo los vas a desahogar? Y aquí sí ya viene algo. Bienvenido, querido Oscar, gracias por estar en la pantalla. Y aquí sí ya viene algo que Oscar maneja muy bien y que es el contenido precisamente del sistema penal adversarial. ¿Cómo debes interrogar en abierto a un testigo que quiere probar una excepción? ¿Cómo tienes que contrainterrogarlo? ¿Cómo tienes que objetar? ¿Cómo hacer que este ejercicio de adecuada defensa en esa audiencia genere convicción de que la persona no debe estar extraditada? Y alguien decía, bueno, es que la obra pareciera que está conceptualizada única y exclusivamente para defensores. Y no, me parece que el Ministerio Público de la Federación especializado en extradiciones también se puede hacer cargo al entender, al conceptualizar la obra, puede identificar qué debe hacer y qué no debe hacer, para que ya de una vez por todas erradiquemos ese argumento tan falaz de que los defensores no sabemos defender un sistema extradicional y que lo confundimos con el derecho penal, Entonces, ¿cómo también una opinión jurídica del juez, esta opinión jurídica que pone fin al procedimiento extradicional en cuanto a su fase judicial, debe tener ciertos requisitos? Entendemos, no es una sentencia, no es vinculatoria, pero debe de tener ciertos requisitos. Y uno, tal vez lo más importante, es el estándar probatorio. Dice la ley de extradición internacional y en su caso los tratados internacionales se hacen cargo de identificar cuál es el estándar probatorio. Algunos, sistema continental de extradición, no se requiere prueba, no hay estándar probatorio, simple y sencillamente es una suerte de checklist. El gobierno de España, que es con el que tenemos este sistema continental de extradición en el tratado, no manda prueba, manda ciertos requisitos documentales, el juez los va identificando y si es el caso, pues adelante, procederá la opinión jurídica y eventualmente la extradición. Pero en el caso del sistema anglosajón, que es el sistema que predomina con esta relación tan fuerte, extradicional con los Estados Unidos de América, evidentemente se requiere prueba. Y aquí es ya donde la teoría del caso, la teoría del delito, este nivel de encuadramiento ya nos exige un estándar probatorio. ¿Por qué? Porque el tratado y la ley, el tratado de extradición dice, a ver, solamente será extraditado si la prueba enviada por el gobierno, en este caso estadounidense, puede tener un ejercicio de enjuiciamiento, dice el tratado, o de libramiento de una orden de aprehensión. Con lo cual ya tenemos un estándar probatorio nacional, 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto al contenido de una vinculación a proceso. Entonces, lo que he buscado y poner a consideración de todos ustedes en esta segunda edición es sumar, ya de alguna manera Excel lo decía, sumar lo que es el contenido dogmático, la explicación de clasificaciones, siempre esto es útil, siempre lo es, y luego ir a lo pragmático. ¿Qué tienes que hacer en la sala de oralidad? ¿Qué haces si un cliente te consulta, si no está detenido, si ya está detenido, en qué fase se encuentra el procedimiento de extradición? Y no, querida Cristina, no me quedo en la obra así, hasta ahí, sino que lo que hago es también ir al amparo indirecto. Fíjate, como el procedimiento de extradición no juzga la responsabilidad penal en fondo, lo que hace es que Relaciones Exteriores dicta una resolución jurisdiccional, yo la llamo así, en la cual dice, pues sí debe de ser extraditado o no debe ser extraditado. En el caso de ser extraditado, como por mandato del 17 de la Ley de Amparo procede el amparo indirecto en contra de esa resolución, hay 30 días. Ahí hay una antinomia, la cual todavía yo me hago cargo en la obra de establecer, porque la ley de extradición dice que procede el amparo en 15 días, pero lo cierto es que la jurisprudencia, la ley de amparo, habla de 30 días. Y la realidad es que son 30 días hábiles a partir de que nosotros como defensores o nuestro cliente, nuestro representado, la persona reclamada, es notificada con la resolución de Relaciones Exteriores. Y entonces decimos, bueno, ¿cómo promover un amparo?
cuáles serían los conceptos de violación básicos. No son los conceptos modelo, reitero, porque todos los asuntos son distintos, pero sí sugiero un listado de conceptos de violación que son como mínimo la responsabilidad nuestra para identificar cuáles son o cuáles tendrían que ser. Claro, ya de entrada ya lo estamos imaginando, ¿no? Que es el estándar probatorio no se cubrió. Pero tal vez podría ser, no es la misma persona. Si en fase judicial, como también se establece en la obra, una forma de interrogar a un perito en materia de antropometría humana, de identificación humana, que llegue a la conclusión que nuestro cliente no es la persona buscada. Y otros conceptos de violación, la traducción es incorrecta, las disposiciones legales están incompletas o, no, o se encuentra prescrito. Es decir, quien diga que el procedimiento de extradición es un procedimiento poco flexible está equivocado. Porque la verdad es que al revisar los tratados, al revisar la ley de extradición, podemos encontrar un sinnúmero de oportunidad de defensa. Y eso es lo que propongo. Al final de la obra, llego a varias conclusiones. Mi primera conclusión es que la ley de extradición internacional fue proyectada por el legislador, promulgada por el ejecutivo, bajo un sistema mixto. ¿Eso qué significa? Que nuestra ley y el procedimiento se encuentra desfasado en el sistema adversario. Se encuentra desfasado. No está pensada la ley para un sistema adversarial, para un sistema de contradicción oral y con los principios del sistema oral y adversarial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que eso obliga a que hoy en día los jueces de distrito que conocen de la fase judicial del procedimiento de extradición tengan que adecuar lo que dice la ley de extradición publicada ya, como dije, ya en la década de los 70, para traerla al día siguiente, para hacerla vigente, para hacerla viva en el 2024. ¿Y cómo lo hacen? A través del ejercicio del debido proceso. Me dice aquí Norberto que no procede el amparo indirecto. Lo invito a checar el artículo 30, 32 y 33 de la Ley de Extradición Internacional y la jurisprudencia en relación a ese concepto, Norberto, y se va a dar usted cuenta que procede el amparo indirecto y no procede el amparo directo porque no pone fin al procedimiento. Ahora bien, en los conceptos de violación que se vayan identificando, ya las conclusiones a las que arribo identifican claramente por qué el procedimiento tiene que adecuarse al sistema adversarial. Hace dos meses, el Consejo de la Judicatura publicó unas guías de conducción para el procedimiento de extradición. Y eso de alguna manera retrasó la entrada de esta obra a la casa editorial. ¿Por qué? A su impresión. Porque teníamos que comentarlas. Y estas guías lo que hacen es un poco darle la razón a la obra, que es identifiquemos cómo adecuar el procedimiento de extradición que está en la ley de extradición con el sistema adversarial. De eso se trata. Por eso la obra lo que identifica es generar las condiciones de un debido proceso. Alguien me decía, y con esto termino, querida Cristina Excel, es el tema de decir, bueno, es que esta obra pareciera que está pensada única y exclusivamente para defensores. No está pensada para defensores. Está pensada para personas juzgadoras, para ministerios públicos, desde luego para defensores, inclusive para instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, para poder justificar este contexto. Por eso, cuando a mí me preguntan, oye, es que la obra pareciera que no quisieras extraditar a nadie. No, yo siempre, cuando hago mi alegato ante los jueces de distrito y ante los jueces de amparo y los jueces de fase judicial, siempre les digo, a ver,
yo no vengo a buscar tal vez en principio que no se le extradite. Si el gobierno extranjero cumple con los requisitos, que se le extradite, pero que se le extradite con las reglas del debido proceso, no simplificando o no apartándose de la legalidad. Quien debe ser extraditado, que sea extraditado, pero con reglas de debido proceso, debiéndosele haber, habiéndosele contradicho, habiendo ejercido en la sala oralidad y habiendo debatido cada uno de los elementos. Eso yo creo que es al final el propósito de la obra, buscar claramente que cada vez quien se siente en una mesa de litigación sepa cómo hacer adecuada defensa en materia extradicional. Gracias, Cris. Gracias, Excel. Muy rápido, pero creo que la idea es poner en contexto lo que genera esta segunda edición. Mil gracias, mi querido doctor. Ya está con nosotros el doctor Oscar Miranda Yeman, que va a hacer algunos comentarios de esta obra. Él es especialista en Derecho Penal. Mi querido Oscar, bienvenido como siempre a INDECAP. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, maestra Cristina, directora de INDECAG, a mi hermano Shell y a mi maestro, don Rodolfo de la Guardia, por esta primicia en la presentación de la segunda edición de su libro, que, dicho sea de paso, hoy, hace unas horas, publicaba hacía una publicación en Facebook sobre la primera edición de su obra con la editorial Edicta, y que me congratulaba mucho porque de alguna manera era un aliciente para los litigantes por todas las incompatibilidades que existen entre la ley de extradición, una ley de los años 70, con el sistema procesal penal acusatorio, ¿no? Que inclusive con don Rodolfo tuve la fortuna de litigar algunos asuntos, al menos indirectamente, en donde él tuvo la oportunidad de participar y demás. Y yo, ante lo que se ha establecido aquí en esta charla, en este conversatorio, me quedan dos interrogantes, diría mi maestro, el doctor Carlos Daza, dos toritos jurídicos, si me lo permiten, y son los siguientes. El primero de ellos es, mi querido doctor don Rodolfo, es: la ley de extradición necesita abrogarse en su totalidad y, como consecuencia, crear una ley de extradición compatible con el sistema de justicia penal, esto es, con el sistema de justicia acusatorio adversarial. Y por otro lado, y que inclusive ahora que pude visualizar la segunda edición de cara a las guías judiciales y demás, si hay alguna forma, claro está, de forma legítima en la que podemos homologar los criterios de la propia ley, esta ley de los años 70, con el procedimiento penal acusatorio, esto es, adecuarla a los principios, a la dinámica del proceso penal acusatorio, claro, sin pasar por alto que se trata de un procedimiento de carácter o de naturaleza meramente administrativo que requiere la visualización de todas y cada una de las prerrogativas del debido proceso. Sé que a lo mejor me fui directo a la yugular, pero mi querido maestro don Rodolfo, ¿qué comentarios tendría al respecto a esto? Es decir, ¿necesitamos una nueva ley o la ley que está adecuarla? Y dos, hay un artículo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales sobre preceptos incompatibles, como los que establece la propia ley de extradición,
como en cuando se refiere al cuerpo del delito, a la probable responsabilidad y demás aspectos, en el que se supone que hay una derogación tácita de dichos preceptos para aplicar las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, dicho lo anterior, ¿qué opinión le merece, mi querido maestro don Rodolfo, a estas dos cuestiones que me parece el punto medular de la obra que hoy en día nos pone a la vista de todos los operadores del sistema de justicia penal? Gracias. Querido Oscar, no me equivoqué porque siempre das en el punto. Fíjate que esta pregunta que tú amablemente me verbalizas es una que me hicieron en un ejercicio de doctorado. A la pregunta de si debe abrogarse la ley de extradición internacional y dar una nueva ley que permita identificar el nuevo sistema, yo soy un convencido de que como está construida la ley de extradición el día de hoy, es perfectamente actualizable con la reforma del segundo capítulo, que es el procedimiento. Fíjate, Oscar, querido, que la primera etapa de la ley de extradición es meramente dogmática, es adquisitiva de derechos, de algunos requisitos, principios, el principio de especialidad, mínimo punitivo, reciprocidad. Estos principios, diría yo, meramente dogmáticos que se encuentran también inscritos en los tratados de extradición. ¿Qué es lo reformable? Y eso es lo que he sostenido, Oscar, que tendría que adecuarse el capítulo segundo a partir del artículo 16, donde ya se incluye el procedimiento como tal, para poderle dar esa visión adversarial, esa visión oral, esa visión de contradicción en sala oralidad. De hecho, uno de los capítulos de la obra es precisamente un proyecto de reforma a la ley de extradición internacional, en el cual me hago cargo de hacer una tabla que busca ser ilustrativa, en la cual digo, bueno, así está redactada la ley de extradición y así creo, desde mi humilde opinión, podría ser su adecuación al sistema adversarial. ¿Cómo? Pues garantizando la publicidad, ya lo decía Oscar, los principios constitucionales del derecho penal, la publicidad, la contradicción, la inmediación, todos estos principios que se están cumpliendo ya en la sala de oralidad. ¿Por qué? Porque todo lo que es fase judicial está basado en el sistema penal procesal único, en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a las reglas de las audiencias. Claro, estas reglas de audiencias que se respetan en la sala de oralidad van de la base con el contenido del procedimiento de extradición. Por eso cada audiencia del procedimiento de extradición en fase judicial tiene sus características específicas. Sí, respeta los principios constitucionales del derecho penal, sí, respeta los principios orales y adversariales del sistema adversarial, pero a la luz de cuál es el procedimiento de extradición como tal. Entonces, podría el Congreso, sí, generar una nueva ley de extradición internacional, pero me parece que no sería necesario en la lógica de que algunas adecuaciones buscarían esta reforma al segundo capítulo del procedimiento y identificar, homologar el debido proceso. Hoy se tiene que homologar el debido proceso ahora con las guías, que no existían hasta hace menos de 2 meses, y identificar hechos. Así que me parece que, ok, si encontramos una nueva ley de extradición, sería fabuloso para el sistema, para el foro jurídico, sería fabuloso para la progresividad de los derechos humanos, sería muy útil. Sin embargo, si el Congreso no quiere entrar a esa historia de crear una nueva ley por los procedimientos que están en curso, necesariamente podría hacerse una adecuación de ese segundo capítulo del procedimiento. Ahora, y tienes toda la razón, la ley de extradición, Oscar, habla de cuerpo del delito,
y de probable responsabilidad, fíjate. Por eso te digo, has dado en el clavo. Habla de cuerpo de delito y probable responsabilidad cuando esos conceptos ya con la reforma del procesal penal pasaron a la historia. Estaba pensado en el sistema mixto. Ahora, ¿qué se hace? Ahora, necesariamente ante esa redacción anacrónica, fuera de lugar, fuera del tiempo, fuera de nuestro derecho positivo, los jueces de control, los jueces de distrito especializados en la fase judicial que conocen de la extradición, identifican claramente que tienen que excluir, si se me permite el término, ignorar esos conceptos y entonces traer el ejercicio de probabilidad de evento y evento con apariencia de delito y probabilidad de participación. Este estándar del 19 constitucional y del 316 fracción tercera. Entonces, sí veo que es necesario adecuar estas porciones normativas. No siento, no creo, no estoy por la labor de pensar que tenga que adecuarse al procedimiento penal, porque nuestro procedimiento penal, como sabes, estimado Oscar Excel, Cristina, evidentemente tiene reglas muy especiales en cuanto a esa audiencia inicial. Algunos han dicho, es que la primera audiencia de petición formal prácticamente podría ser una audiencia inicial. No del todo, porque no se resuelve una suerte de vinculación. Pero tengo claramente la lógica, gracias por la lectura que has hecho a la obra, Oscar, en el sentido de que no es tanto homologar, sino expulsar del procedimiento anacrónico, en tanto tengamos una nueva ley de extradición, de estos conceptos que no se alinean a nuestro nuevo sistema penal. Perdón que abuse del micrófono. Quiero hacer énfasis en dos aspectos. El primero tiene que ver porque la verdad es que yo no recordaba, pues eventualmente por el tiempo, hace 3 años, mi maestro, don Rodolfo, me hizo este regalo de compartirme la primera edición de su obra, que dicho sea de paso, deviene de su tesis doctoral. Pero hoy, a 3 años de dicha publicación, me puse a visualizar con detenimiento el prólogo que hace don Agustín Acosta Ascón. Y más allá del fondo que establece dicha obra en relación con el procedimiento de extradición, me parece de suma importancia, mi querido Rodolfo, la formación que has tenido como funcionario público en relación con diversos procedimientos de extradición, pero no solo eso, sino el haber puesto el dedo en el renglón sobre diversos tópicos que desde luego hoy en día generan, permítanme expresarlo de esta manera, problemáticas en la aplicación de dicho procedimiento, como lo puntualiza en el prólogo a la segunda edición el magistrado de circuito Rubén Arturo Sánchez Valencia. Pero ¿cuál es el punto al que voy? Y me parece que creo que esto es importante para los lectores o para quienes adquieren tu obra, mi querido Rodolfo. Esto es, ¿cuál es la actualización de la primera a la segunda edición? Y me parece que esto tiene que ver en parte, y si estoy mal me lo corriges, a estas guías judiciales que, al menos en lo personal, sobre todo en los procesos de extradición que estamos llevando ahora en el despacho, son un aliciente en virtud con esa deuda que tiene el Poder Legislativo de adecuar o ajustar las disposiciones de la ley de extradición con el sistema procesal penal acusatorio adversarial, pero que al final del día terminan concluyendo que estas no son obligatorias, que estas no son vinculantes y que simplemente sirven de base o de guía
en la conducción de las audiencias al respecto. Entonces, la pregunta en concreto, y ya con esto un poco se podrá visualizar hacia dónde quiero llegar con este interrogante al doctor Rodolfo, es estas guías judiciales, en virtud de esa no obligatoriedad, de esa no vinculación, ¿cómo, como litigantes, podemos utilizarlas en los procedimientos de extradición, sobre todo en tratándose de extradición pasiva, para que los juzgadores y demás autoridades que intervienen puedan adecuarse o ajustarse a estas guías judiciales, que me parece esto el punto específico de que nos dé luz, sobre todo en una ley que está desactualizada a la luz del procedimiento penal acusatorio. Espero haberme dado a entender, mi querido doctor Rodolfo. No, de manera magistral, Oscar. Fíjate que no te falta razón. En esta era en la que, perdón que lo diga así, en esta era en la que todo mundo compra libros por pautas, porque todo mundo lo queremos fácil, todo lo queremos digerido, todo lo queremos que nos los explique alguien más. Decía yo al principio de la charla, de la presentación, busquemos más que pautas, más que lineamientos, el cómo hacerlo. Primero te explico cuál es el dogma y luego te sugiero cómo hacerlo. Y sí, tienes toda la razón. Estas guías de conducción que emanan de una cooperación internacional con los Estados Unidos de América, te das cuenta, lo que identifica son los pasos a seguir por el juez de control. Cómo tutelar los derechos, cómo hacerse cargo del debate, cómo administrar, si me permiten el término, cómo administrar cada una de las audiencias. Y sí, esta obra tiende mucho a explicar cada uno de los debates. Ahora, las guías como tales, como una normatividad, diría Kelsen, de base, de último nivel, de última cúspide, pues no tienen una coercibilidad, pero si nos damos cuenta, estas guías sí alimentan una organización que va de la mano del debido proceso. Si tú no tienes un descubrimiento oportuno de la petición formal de extradición, tú no puedes ir a una audiencia. Si a ti te quieren elevar un debate de medida cautelar con prisión preventiva oficiosa, pues evidentemente eso está fuera del margen, porque en materia de extradición internacional no hay prisión preventiva oficiosa. Primero, porque no es derecho penal, y segundo, porque hay lineamientos claramente para el debate de la libertad. Por ejemplo, aquí tengo a 3 expertos de sistema adversarial en sala, además de nuestros amigos que están en la sala virtual. El contexto es muy sencillo. Todavía hay procedimientos de extradición, querido Oscar, donde la prueba se incorpora por escrito. ¿Lo pueden imaginar? Se incorpora por escrito y el juez te dice, preséntemelo en el centro de justicia con el administrador. Y los peritos y cada una de las partes presenta los dictámenes y no hay desahogo en el contexto adversarial, por ejemplo. No hay interrogatorio abierto, no hay presentación, no hay contrainterrogatorio. Este es el ejemplo más básico de lo que ha pasado en los procedimientos de extradición los últimos 6 años, desde el 2016 que se homologó el sistema. Y esto las guías reconocen, perdón que lo diga, ya desde la primera edición se venía diciendo, en esta segunda edición se fortalece, pero las guías reconocen que hay que respetar a rajatabla el sistema adversarial. Entonces el tema de ofertar la prueba por escrito se acabó. El tema de, por ejemplo, establecer las excepciones por escrito se acabó. ¿Qué está pasando? Que con estas guías que se reconoce el sistema adversarial, desde el Consejo de la Judicatura hizo un mensaje muy fuerte para los jueces de distrito
tanto de la fase judicial como los de amparo. Ojo, y la pregunta aquí, como concepto de violación, es, ¿se respetaron las reglas adversariales en el sistema de extradición? ¿Se valoró, incorporó la prueba conforme a las reglas adversariales? Y todas estas respuestas terminan siendo negativas. Y entonces vamos a ver, querido Oscar, que se van a venir en cascado los amparos indirectos para efectos de reponer el procedimiento de extradición en fase judicial, es decir, para que los jueces de distrito respeten y hagan respetar a las partes del sistema adversarial. De ahí que estas guías vienen, si bien no a ser coercibles o coercitivas para ser de atención obligatoria, sí lo que hacen es mandan un mensaje muy fuerte a los jueces de amparo y a los jueces de control de que conocen de la fase judicial. Tienes que respetar el sistema adversarial. Si no lo haces, sufrirás un amparo para efectos, en el peor de los casos. De ahí que sí, las guías son útiles para normar un criterio. De hecho, te quiero decir, Oscar, que no hace menos de 15 días me concedieron un amparo en ese sentido. El juez de amparo lo que dice es, oye, pues es fundado tu concepto de violación 3, 4 y 5, porque efectivamente el procedimiento de extradición fue, por decirlo menos, muy desasiado y no respetaste el sistema adversarial. Y para atrás todo el procedimiento, vuelvo a iniciar, respeta el adversarial. Entonces sí, creo que poco a poco estas guías van a ir normando el criterio y homologando el criterio de los jueces de control para el respeto de las reglas adversariales y orales. Gracias, don Rodolfo, y desde luego sin ánimo de abusar del micrófono, aunque con el riesgo de que mi querida maestra Cristina Camacho me haga la acotación pertinente. A mí me gustaría abordar no sé, tal vez decirlo de esta manera, problemática en cuanto a la intervención no de los funcionarios jurisdiccionales, sino de los funcionarios que tienen que ver con la Cancillería, con relaciones exteriores y demás, que desconocen totalmente del procedimiento, subrayando, administrativo de extradición, y que a la luz de tal vez presiones políticas o de otro tipo de intereses, contravienen disposiciones, no solo de esta ley, permítanme denominarle arcaica, sino de la homologación que se ha intentado hacer a través de la jurisprudencia por la Corte o los tribunales de dicha ley. Y esto lo digo a la luz y sin reparo y sin temor o alguna circunstancia, en virtud del contexto que estamos viviendo hoy en día. ¿A qué me refiero? A esta reforma al Poder Judicial y demás circunstancias en las que, desde luego, INDECAG ha sido un mecanismo, ha sido una vía de poder alzar la voz en contra de estas arbitrariedades por parte del Estado y que, de alguna manera, cediendo, y esto lo digo con conocimiento de causa, mi querido Rodolfo, cediendo a presiones políticas de otros países, pareciera el pedimento de extradición es establecer todas estas prerrogativas vinculadas con el núcleo duro del debido proceso y que eso trae como consecuencia arbitrariedades en este tipo de procedimientos. No sé qué opinión te merece al respecto esta situación
mi querido don Rodolfo. Muchas gracias. Claro que sí, Oscar. A ver, es algo que caracteriza a INDECAC y a sus participantes, a sus catedráticos, a sus académicos, es esta libertad en la cual nos podemos expresar. Y tienes toda la razón. El procedimiento de extradición es un procedimiento bilateral, es un acto de soberanía del Estado mexicano, pero no es un acto de soberanía sin reglas. Es un acto, inclusive en algunos casos, es una facultad discrecional en el caso de extradición de nacionales mexicanos. Pero todo tiene que estar fundado y motivado. Me preguntabas, oye, pero ¿qué opinas de la participación de Relaciones Exteriores? Relaciones Exteriores tiene dos momentos de participación. Primero, cuando recibe la petición formal y de alguna manera la califica y dice tiene los requisitos mínimos y se la envía a la Fiscalía General de la República, quien luego la presenta ante el juez de control. Esa primera participación, querido Oscar, debería ser un verdadero filtro, no un simple ejercicio de oficio en el cual todo lo que llegue tenga que ser tramitado. Es un verdadero oficio porque en ese primer momento el jurídico de la Cancillería tendría que identificar cuáles son los elementos de estándar probatorio, cuál es la validez de la prueba enviada por el gobierno extranjero, si es que se requiriese. Es decir, no es un acto gracioso, es un acto jurisdiccional que identifica esta primera calificación. Luego la segunda, que se conoce ya por propia naturaleza, es la decisión de conceder o negar la extradición. Es esta resolución jurisdiccional, esta decisión que pone fin al procedimiento y que eventualmente es la que se controla a través del amparo indirecto. Y esta es un verdadero ejercicio de ponderación. En esa resolución, ya sabemos, Oscar, Excel, Cristina, Relaciones Exteriores lo que dice es, a ver, recibí, valoro tus excepciones y por qué concedo o rehúso. Pero no es posible que al día de hoy, las últimas 10 o 15 extradiciones de las cuales he tenido noticia, se siga valorando la prueba conforme al Código Federal de Procedimientos Penales. ¿Lo puedes llegar a imaginar, Oscar? Que en un sistema adversarial, en un sistema entendido de sana crítica, de máximas de la experiencia, con un ejercicio de razonabilidad, de indicio, de probabilidad, todavía estemos pensando en valorar la prueba conforme al Código Nacional de Procedimientos, perdón, Código Federal de Procedimientos Penales. Esto es un desacierto, esto es un desacierto. Y por eso es que estimo yo que la especialización es fundamental, es fundamental. Una resolución de relaciones exteriores tendría que estar, y lo dice la ley de extradición, motivada en los debates, en el audio y video de todas y cada una de las horas que se debatieron en la fase judicial, no en los escritos, no en las dictaminaciones, en los memorándums. Y ahora me hago cargo del último de los elementos que tú y yo los hemos sufrido, que es esta, diría yo, lo que algunos dicen la pacta sunt servanda. No importa cómo se haya solicitado la extradición, él se tiene que ir, porque tenemos que hacer viable el tratado de extradición. No, mentira, mentira. La pacta sunt servanda como principio de derecho internacional lo que te obliga es a la reciprocidad y a cumplirlo. Sí, pero atendiendo al debido proceso, atendiendo a las reglas de la adecuada defensa, atendiendo a la valoración de la prueba y de la excepción. Si no, diría yo, mandemos al carajo toda la fase judicial y simple y sencillamente porque un país lo pide, pues mandemos a la persona extraditada. Total, el argumento de dar cumplimiento a los tratados siempre va a ser útil para derrotar al contexto del debido proceso.
Doctor Rodolfo de la Guardia, saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz. Mi pregunta es la siguiente. ¿De qué manera se puede garantizar para que se cumpla en el procedimiento penal de la extradición el proceso? Es decir, que no, vemos que no se cumplen, como se ha estado refiriendo, los procedimientos y los lineamientos del nuevo sistema penal acusatorio. Es decir, lo que son los principios, la publicidad, la inmediación, la concentración, la contradicción. Y esto da como resultado que no se cumple el debido proceso y que esa ley de extradición pues se encuentra pues ya fuera de época. Es decir, es un derecho, si bien es un derecho vigente, no es positivo, ya es un derecho que prácticamente está arcaico, anárquico a la situación real, al nuevo sistema. ¿De qué manera se puede garantizar para que se cumpla este procedimiento? Porque a fin de cuentas el más perjudicado pues es nuestro cliente, porque no se cumple con el debido proceso y por más amparos que presentemos, más tiempo va a estar sufriendo pues el imputado o el extraditado. Es cuanto. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Fíjate que esa ha sido una de las de los grandes argumentos, de las grandes debilidades de la ley. La ley de extradición dice que todo lo actuado ante el juez en esa fase judicial no es recurrible. No es recurrible. Es decir, que si el juez que conoce de la fase judicial del procedimiento de extradición no conoce el sistema adversarial, no conoce las reglas extradicionales, no conoce las guías ahora, podría llevar un procedimiento fuera del contexto de la ley. Pero desafortunadamente no tenemos la herramienta a través de la impugnación del medio ordinario, porque la ley de extradición no nos permite, no contempla ni la revocación ni la apelación, porque un criterio de tesis, un criterio de jurisprudencia muy antiguo, sugiere que no se viola el debido proceso y no se viola la adecuada defensa porque siempre procederá el amparo indirecto. Entonces, y porque todavía se dice en ese criterio muy antiguo, creo que desde la novena época, dice, porque el procedimiento de extradición tiene la característica o la necesidad de ser ágil, como si la agilidad y la rapidez estuviera reñida con la legalidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer, Juan Carlos? Yo creo que tenemos que hacernos cargo nosotros en el debate de poderle decir a su señoría, oiga, esto se está apartando del sistema, regularicemos el procedimiento, no impidamos que haya amparos para efectos y en el debate, de manera respetuosa, poderle decir a la persona juzgadora cuáles serían los lineamientos mínimos para poder respetar esa adecuada defensa. Y si aún así la persona juzgadora no quiere o no atiende nuestras solicitudes, pues, Juan Carlos, lo que nos queda es guardar esa violación procesal para ir al amparo indirecto contra la resolución de relaciones exteriores y decir que en la fase judicial hubieron ciertas y cuáles violaciones al procedimiento. Alguien decía, es que no va a proceder porque la teoría de las etapas superadas no va a permitir que podamos hacer conceptos de violación en cuanto al juez de control. No, esto ya también la Corte ha dicho, y también en materia tradicional, en el sentido de que cuando sean violaciones a los derechos humanos o de corte procesal, puede proceder el amparo indirecto. Entonces, la solución en primera instancia sería invitar al juez de control que conoce de la fase judicial a regularizar, a enmendar, a regresar al camino del debido proceso, pero si no nos acompañara en ese argumento, pues entonces guardar esa violación procesal para el amparo indirecto. Sí, es muy triste que tenga que reponerse el procedimiento con una persona que tiene 4 o 5 años privado de la libertad. Es muy complicado, pero tenemos que buscar este cauce del debido proceso.
Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Mi querido doctor, pues esto realmente el escucharlo en esta presentación se convierte en una gran clase en materia de extradición y lo voy a comprometer de manera pública. Sería interesante un taller, doctor, teniendo como base su libro y sobre todo usted comentaba algo muy interesante en el principio de la presentación. Este libro no contiene hipótesis, son cosas reales que usted ha trabajado, que ha demostrado, que ha comprobado y que verdaderamente a nosotros nos puede servir muchísimo a todo el foro jurídico. Entonces, yo espero que pronto podamos estar organizando, mi querido doctor, porque no es un tema que se trabaje mucho, algún taller práctico en materia de extradición. Hagámoslo, mi estimada Cristina, desde luego que sí. Tú sabes que mi disponibilidad es completa con Indecaj, así que hagámoslo y hagámoslo muy práctico. Así Hagámoslo es. muy práctico. Sí es necesario el dogma, no se puede verbalizar si no se conoce lo que se va a verbalizar, pero sí, hagámoslo muy práctico. Desde luego que sí, con muchísimo gusto. Y pues ya les estaremos informando a ustedes. Yo espero que a partir del próximo jueves o viernes ya tengamos en las sedes de INDECAC, de la Colonia del Valle, en la Ciudad de México y en Nezahualcóyotl, Estado de México, como también envíos a la República, este manual de extradición de mi querido doctor Rodolfo de la Guardia García, para que ustedes lo puedan tener. Y también, doctor, que forme parte de este taller que ya les estaremos comentando. Déjenme organizarlo con el doctor porque será muy interesante. Entonces, la información, búsquenla en los próximos días en la página de INDECAP y en todos nuestros grupos. Pues mi querido Oscar, muchísimas gracias porque pusiste esa salsita que se requiere desde la visión del abogado postulante, desde la visión del operador que estamos todos los días trabajándolo. Muchísimas gracias por participar con mi querido Rodolfo de la Guardia y con mi querido Shell Rodríguez. No, 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 al contrario, yo congratulado que ayer que veía mis publicaciones de Facebook, vi que tenía 3 años que habíamos presentado la primera edición en otro foro académico y que a 3 años de dicha publicación pudiéramos publicar la segunda edición con todos estos ajustes y demás, que me parece lo más magnífico y siempre con la gratitud y respeto a don Rodolfo, que lo coincidí con él en Tlaxcala y que le di un gran abrazo porque realmente para mí ha sido un mentor y una guía en el mundo del litigio y a quien le agradezco la disposición de haber aperturado este espacio en Indecag y desde luego a ti, mi querida Cristina, y a mi amigo Chel Rodríguez. Muchas gracias. Shell, ¿algún comentario para concluir? Pues sí, maestra, esperamos ese taller y esperamos también el tema de la distribución del libro, maestra. Agradecer al doctor Rodolfo y a mi amigo Oscar y a usted por la disponibilidad, maestra. Muchísimas gracias. Claro que sí, quien está preguntando en redes sociales, sí vamos a tener la obra del doctor en cualquiera de las sedes de INDECAC, tanto en el Estado de México, en Nezahualcóyotl, como en la Ciudad de México. Solamente denos oportunidad unos 2 días para que ya puedan ustedes pasar a recoger la obra del doctor, pero de igual forma para que les estemos comentando del próximo taller basado en este gran manual de extradición. Pues mi querido doctor Rodolfo, mil gracias por estar aquí con nosotros, por compartir con nosotros y estamos al habla para organizar ese gran taller práctico. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias al instituto, gracias, Excel. Querido Oscar, un privilegio que hayas tenido la oportunidad de conectarte. Siempre te aprendo. Gracias, Cris, Excel. Muchísimas gracias al instituto y gracias a todos los que se conectaron y eventualmente a quienes hayan podido verla por redes sociales. Estoy a la orden. Mil gracias. La grabación de esta presentación, de esta gran clase, diría yo, se queda en la página de Facebook de INDECAC para que ustedes la puedan visualizar en cualquier momento y sobre todo compartirla. Pues muchísimas gracias a todos. Buenas noches.